Shalom, querida comunidad, bienvenidos a la parashá de esta semana. Nos corresponde a nosotros. Mi nombre es Sandra Velázquez y mi esposo Eric Silevi. Esta es la familia Silevi, miembros de la comunidad Yubel. Nos sentimos muy agradecidos con Hashem por tener la oportunidad de compartir la parashá Jucat. Bueno, es una parashá que la verdad, como dice mi esposo, nos sentimos bendecidos. Reconocemos que no es que sepamos mucho, pero en verdad de lo que tenemos y de lo que el Señor ha depositado en nosotros, de eso en verdad queremos compartirles. Esperamos que sea un tiempo donde el Señor nos permita aclarar y ministrar un poco acerca de su palabra. Bueno, somos nuevos en la comunidad. En la comunidad somos nuevos, tenemos aproximadamente 1 año y medio y bueno, bendecidos al Señor, hemos aprendido bastante. Esto es nuevo para nosotros, venimos de la religión católica, cristiana, bueno, y estamos seguros que estamos en los pasos correctos esta vez y muy bendecidos, y un honor para nosotros poder compartir esta parashá de hoy, que es la parashá 39 Jucat, la vaca roja, en hebreo para Edumá. Bueno, nosotros vamos a trabajar y vamos a hablar sobre la parashá número 1, que va desde el número 19, del 1 al 17. Entonces, tenemos unas diapositivas, las cuales vamos a compartir, y bueno, comenzamos. ¿De qué se trata la parashá Jucat? El procedimiento de la vaca roja, que está en número 19, 1-22. Moisés golpeó la roca en Meribá, está en número 20, de 1 al 13. Edom niega el paso del pueblo de Israel. Esta se encuentra en número 20, del 14 al 29. La serpiente de bronce y victoria sobre los amorreos y Basán se encuentra en números 21 al 4 y 22, 1. ¿Qué significa la Jucat? El nombre de parashá de esta semana, Jucat, quiere decir estatuto, decreto, ordenanza y procedimiento. La vaca roja es un mandamiento y necesita en Jucat un procedimiento. Este es el juk más grande que tiene la Torá. Este término lo utiliza la Torá cuando se refiere a un mandato que no viene acompañado de una explicación racional. Es una mitzvah, sin motivos, un mandamiento que se debe obedecer aun cuando no se logre entenderlo. Solo debe ser obedecido por ser voluntad del Todopoderoso. La tradición judía dice que ni siquiera el rey Salomón pudo entender el mandamiento acerca de la vaca roja. Para nosotros esta parashá debe ir más allá de cualquier simbolismo, analogía o metáfora, porque nos va a mostrar y a revelar a nuestro Mesías Yeshua. Veremos cómo no es un mandamiento incomprensible, es un anuncio mesiánico muy importante. Entonces, vamos con la vaca roja de la primera liyá, de número 19, del 1 al 17. Vamos a leerlo. El Señor dijo a Moisés, habla de la purificación del impuro. Entonces comienza en el versículo 19 diciendo, el Señor dijo a Moshe y a Aarón, el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza sin defecto y que nunca haya llevado yugo. La entregarán al sacerdote Eleazar, quien ordenará que la saquen fuera del campamento y que en su presencia la degüellen. Después, el sacerdote Eleazar mojará el dedo en la sangre y rociará 7 veces en la dirección a la tienda de reunión. Hará también que la vaca sea incinerada en su presencia.
Se quemará la piel, la carne y la sangre, junto con el excremento. Luego el sacerdote tomará ramas de cedro y de hisopo y un paño escarlata y lo echará al fuego donde se incinere la vaca. Finalmente, el sacerdote lavará sus vestidos y se bañará. Después de eso podrá volver al campamento, pero quedará impuro hasta el anochecer. El que incinere la vaca lavará también sus vestidos y se bañará y quedará impuro hasta el anochecer. Un hombre ritualmente puro recogerá las cenizas de la vaca y las llevará a un lugar puro fuera del campamento. Allí se depositarán las cenizas para que la comunidad israelita las use como sacrificio por el perdón. Junto con el agua de la purificación, el que recoja las cenizas de la vaca lavará también sus vestidos y quedará impuro hasta el anochecer. Este será un estatuto perpetuo para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ellos. Seguimos. El uso del agua de la purificación. Seguimos del 11 al 17. Quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro durante 7 días. Para purificarse los días tercero y séptimo usará el agua de la purificación y así quedará puro. Pero si no se purifica durante esos días quedará impuro. Quien toque el cadáver de alguna persona y no se purifique contamina el santuario del Señor. Tal persona será eliminada de Israel, pues habrá quedado impura por no haber sido rociada con las aguas de la purificación. Esta es la ley que se aplicará cuando alguien muera en alguna de las tiendas. Todo el que entre en la tienda y todo el que se encuentre en ella quedará impuro 7 días. Toda vasija que no haya estado bien tapada también quedará impura. Quien al pasar por un campo toque el cadáver de alguien que haya muerto en batalla o de muerte natural, o toque huesos humanos o un sepulcro, quedará impuro 7 días. Para purificar a la persona que quedó impura, en una vasija se pondrá un poco de la ceniza del sacrificio por el perdón y se le rociará agua fresca. Entonces, podemos ver, y seguimos con la diapositiva, de dónde proviene este mandamiento. El contexto en el que se establece este mandamiento es la muerte. El pueblo, si nos recordamos, había rechazado entrar a la tierra prometida porque confiaron más en el reporte de los espías que hablaron mal sobre la tierra prometida que el Eterno había dicho que era buena. Ellos rechazaron lo que el Señor les había dicho y ellos se atemorizaron y desconfiaron de la promesa del Eterno y terminaron rechazando la tierra prometida y anhelando regresar a Egipto. Entonces, esta fue la consecuencia por este grave pecado, como lo vimos nosotros y lo vemos en números 14, 27 al 31, donde el Señor le dice a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de mi parte, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, haré que se cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que juré solemnemente que sería su hogar. Solo entrarán a ella Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Entonces, tenemos que recordar que toda esta generación que salió de Egipto no iba a ver la tierra prometida. O sea, el Señor se los había dicho. Ellos iban a vagar durante el desierto. Al decirles el Señor esto, habían pasado 2 años. O sea que ellos les restaban 38 años para seguir vagando por el desierto.
y finalmente ellos morirían en el desierto. Entonces el número de personas que iban a morir durante este proceso en el desierto iba a ser muy grande. La tasa de mortalidad iba a ser muy elevada. Entonces eso requería que el Señor estableciera un estatuto para purificar ese contacto con la muerte, y debería hacerse para que la presencia del Señor pudiera seguir estando en el campamento. Entonces, en este caso, lo que el Señor quería era que no olvidaran, en esta paracha en verdad podemos recordar y lo debemos tener en cuenta, que el Señor no quería que el pueblo olvidara este horrible pecado. Por eso exigió un sacrificio especial con unas normas especiales para que ese pecado fuera perdonado. Cada año tenían que presentar ese sacrificio al Eterno, y entonces esto traería purificación a el pecado, no solo del becerro, sino a sus pecados actuales. También debemos recordar, porque lo vimos en las parachás, en unas parachás anteriores, que hasta ese momento habían dos tipos de sacrificios que se daban por el pecado, en los que se necesitaba purificación. Uno era por la transgresión de la Torá, donde se presentaba en el altar del holocausto su sacrificio dentro del Mishkan y sacrificio, y otro por la culpa. Ya eso lo vimos en Levítico, en las parashá anterior, pero también ahora vemos que hay otro tipo de pecado por el cual debemos ser expiados. Cuando tenemos esa cercanía con la muerte, y era claro que este debía ser expiado fuera del campamento a través de la vaca roja. Nuestro Machía cumple con los dos y cumple ambos, y es ahí donde nosotros podemos ver que a través de nuestro Machía nosotros podemos ser expiados de nuestros pecados. Vamos a ver ahora cómo la vaca roja, con la descripción, apunta directamente a nuestro Mashiach. La vaca roja simboliza la sangre, sangre que trae redención. Eso lo llamamos en Hebreo 10, 19, 39. Perfecta, sin mancha, sin defectos, sin pecados. Está en Corintios 5, 21, Hebreos 7, 26 al 28, Hebreos 9, del 13 al 14. No se haya puesto yugo, pieza de madera que se colocaba entre dos animales para arar la tierra. Nunca debió ser usada para trabajo. No está sujeto a la doctrina humana que ha sido impuesta por el hombre, tradiciones religiosas. Él enseñó y guardó la Torá de manera pura. Mateo 11, 29 al 30. Sacrificado fuera del campamento. También podemos ver que el sacrificio se hace fuera del campamento. En el tiempo de Yeshua se hacía en el Monte de los Olivos, al oriente, mirando hacia el templo de Jerusalén. Bueno, se encuentra en Hebreos 13, 11, 13. Vamos a ver cómo las prescripciones, cómo la descripción del requerimiento que se tenía que tener de la vaca roja simboliza o nos trae al Mashiach. Primero decía que la vaca tenía que ser roja. Entonces el rojo simboliza la sangre que trae redención. En Hebreos 10, del 19 al 39, vamos a leernos, nos dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santo, santísimo, por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos
tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando ven que el día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Elohim, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por el cual fue santificado y que ha ultrajado el Espíritu de gracia. Así es, ahí lo dice, que tan importante es que nosotros en verdad tengamos en cuenta la sangre, el poder de esa sangre, de esa redención que nosotros tenemos a través de nuestro Mashiach. También nos habla de que la vaca tenía que estar perfecta, sin mancha, sin defecto. En el caso del animal, pues era eso, pero en lo que nosotros podemos ver desde el punto de vista con Mashiach, es que él era perfecto y sin pecado. Y lo vamos a leer en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, Elohim lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Elohim en él. El que no conoció pecado, o sea, ahí nos muestra que él no conoció pecado, él era puro, sin mancha. Y en Hebreos 7, del 26 al 28, Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como nosotros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. así es, nos los dice claramente. Ahora, yo puedo ver y se puede ver que esta es la revelación, porque al principio leíamos que de pronto ni siquiera Salomón, con toda la sabiduría que tuvo, se le pudo revelar el misterio de la vaca roja. Pero vemos acá, a través de Hebreos, cómo en verdad a los discípulos sí se les reveló, al que estuvo con Yeshua sí se les reveló la palabra, la Torá estaba revelada ahí. Entonces, sigamos con Hebreos 9, 13 a 14. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de la vaquilla rociada sobre los impuros santifica para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de Yeshua, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Tal cual, necesitábamos en verdad a uno que fuera sin mancha, a uno que fuera perfecto y a uno que estuviera dispuesto a sacrificarse. También dice que la vaca que se escogiera, que no se hubiese hallado yugo en ella. Entonces, vemos que la pieza de madera que se colocaba entre dos animales, ¿qué es el yugo? Era esa pieza de madera que se colocaba entre los dos animales para arar. La vaca tenía una particularidad y cuando dice que no debía tener yugo puesto era que no debió haberse usado para ningún trabajo. Es importante que podamos ver que Mashiach,
cuando en su palabra en Mateo 11:29, Él nos habla, ¿qué dice 11:29? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él, ¿por qué decía que su yugo era fácil y ligera su carga? Porque él no cargó ningún yugo. O sea, él no se sujetó a ninguna tradición impuesta por hombre, a ninguna tradición religiosa. Él enseñó y guardó la Torá de la manera pura que el Señor se la daba. O sea, porque Él es la palabra viviente. Entonces, Él por eso nos animaba y nos decía que lleváramos, que lo lleváramos a Él y que lo tuviéramos a Él para que Él para que Él pudiera llevar nuestras cargas. Otra cosa importante que vamos y que vemos dentro de ese es que la vaca roja tenía que ser sacrificada fuera del campamento. Entonces, esa vaca sacrificada fuera del campamento, también podemos ver que el sacrificio de Yeshua se hace fuera del campamento y en el tiempo de Yeshua se hizo en el Monte de los Olivos. Fuera del campamento, se hacía al oriente, mirando hacia el templo de Jerusalén. En Hebreos 13, 11, 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo tanto, también Yeshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar el pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su afrenta, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Así que por medio de él ofrezcan siempre a Elohim sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tiene para que tales sacrificios agraden a Dios. Entonces, vemos cómo todas estas características que tenía la vaca apuntan a nuestro Mashiach y lo califican completamente para redimirnos de la muerte. Una de las cosas más importantes en esta parashá, como dijimos al principio, es cómo se nos es revelado nuestro Mashiach, cómo confirmamos que la Torá es sombra de lo que había de venir y que se cumplió a través de nuestro Mashiach. Hoy entendemos el principio de todo de nuestra fe, que está relatado en la Torá, sus bases que son inconmovibles y certeras en todo tiempo. Cuando hacemos el ejercicio de leer esta porción, en la medida que vamos leyendo, nuestro pensamiento se conecta con la verdad que ya hemos tenido revelada en nuestro corazón. Pero aún más, con esta porción se puede completar de manera perfecta cómo a través del pecado y de la muerte del Eterno, siempre el Eterno ha tenido preparado la redención y la salvación. Pero más allá de todo el simbolismo, vemos hoy cómo podemos, a través de un solo sacrificio que fue único y para siempre, el de nuestro Mashiach, podemos hoy vivir y acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Dentro de las cosas que veíamos de esta parashá, que nos impactaba y que nos vuelve a confirmar en verdad el amor de toda la obra redentora, es cómo ese amor del Señor hacia su pueblo se derrama perdonándolos y trayendo siempre una salvación para que el pueblo vuelva a tener esas segundas oportunidades delante de él.
es un amor tan grande y nosotros a veces lo leemos y lo releemos y vemos cómo el Señor llega a un momento en el que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo? Y eso nos llevaba a nosotros como a pensar en verdad que aún que somos nosotros muy bendecidos por estar viviendo en este tiempo y tener al Mashiach como nuestro recurso, como nuestro Salvador. Nosotros podemos ver que a través de ese amor el mismo Señor nos vuelve y nos da esas oportunidades y nos sigue dando esas oportunidades. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar y tenemos que no echar, como decía la palabra, no echar por tierra ese sacrificio que fue perfecto y que ha sido de bendición para nosotros que conocemos al Mashiach. De pronto el pueblo judío todavía añora ese Redentor. Nosotros ya lo tenemos y el que ahorita mismo la Parashá nos lo muestre nos abre los ojos para valorar de dónde venía y de dónde viene ese amor tan grande del Señor por toda su creación desde el principio, y que al final Él quiere seguir dándonos la oportunidad para poder nosotros caminar y ser agradables a Él. Entonces, esta invitación es hoy para ti que crees en Yeshua. Es esta carta de amor que se manifiesta a través de ese sacrificio, de ese nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, que hoy podamos ver más claramente que el cumplimiento de una promesa que nos confronta con nuestro pasado, con nuestro pecado y nos muestra la salida, la expiación y el perdón a través de su sacrificio perfecto. Necesitamos entender hoy que Elohim es un Dios celoso y debemos meditar en nuestro actuar, en las formas en las que hacemos las cosas, en las motivaciones que hay en nuestro corazón para hacerlas, porque toda la Torá nos muestra un vivo ejemplo del amor de Dios, pero también nos muestra un vivo ejemplo de las consecuencias de no seguir sus caminos, sino nuestros propios deseos, siendo desobedientes y no agradando al Señor. En 1 Corintios 10, del 1 al 22, podemos leer 10, del 1 al 22, del 1 al... Del 1 acá. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar, todos en Moisés, todos bautizados en la nube y en el mar, todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. Sin embargo, no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. No sean idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la practicaron, y en un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Yeshua, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron para el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplos, y está escrita para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, quien no los dejará
ser tentado más de lo que ustedes puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría, como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Yeshua. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Yeshua. Puesto el pan es uno solo, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Consideren a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no participan del altar. ¿Qué pues quiero decir? Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo o que el ídolo sea algo. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Elohim. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa de Hashem y de la mesa de los demonios. O provocaremos los celos del Señor. ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Entonces vemos cómo esto nos ha sido dado para que nosotros en verdad cojamos ejemplo, para que en verdad podamos ver, y de hecho nosotros creo que lo vemos en cada parashá, vemos cómo el Señor ha sido tan bueno con el pueblo y el pueblo era terco, era desobediente, así como muchas veces somos nosotros. Nosotros en nuestra historia, en nuestra relación, llevamos 10 años de casado y creo que en este proceso de ir creciendo y en este proceso de ir buscando a Dios, hemos estado, pero hemos estado en tiempos en los que hemos sido tibios, simplemente buscando como el Señor, hola Señor, ¿cómo estás Señor? Te queremos agradar, pero como ahí a los laditos. Y yo creo que estamos en unos tiempos, creo que la pandemia nos sirvió porque nos permitió en verdad recapacitar acerca de la vida que teníamos y de las cosas que tenemos. De que, como decía y dice el pastor, ya estamos en los últimos tiempos y en verdad tenemos que ser calientes, no tibios. Tenemos que empezar a caminar y actuar para agradar al Señor. Creo que es el reto más importante que tenemos hoy nosotros en la comunidad como familia, en verdad de activarnos para caminar como el Señor quiere que caminemos, no tibios, sino que seamos o fríos o calientes, pero no tibios, porque eso no le agrada al Señor. Y el sacrificio de nuestro Mashiach, en verdad que es la carta de amor más grande que tenemos. Es el testimonio y es la manifestación de amor más grande que tenemos, porque a través de él, en verdad, todas las mañanas podemos acercarnos al Padre. A través de él, todas las mañanas podemos decirle, Abba, aquí estamos. Porque a través de esa sangre preciosa que derramó, es que podemos nosotros acercarnos hoy confiadamente al trono de su gracia. Entonces, amada comunidad, en verdad nuestra invitación está hoy es para que en verdad seamos cuidadosos de nuestro andar, para que en verdad seamos no tibios, sino calientes, y que en verdad busquemos al Señor con todo nuestro corazón para poder hacer que su sangre, que la sangre que Yeshua derramó por nosotros no sea derramada en vano. Entonces, bueno, amor, ¿tienes algo que decir? Mi amor, ya has dicho todo. De verdad es una bendición tenerte a ti y estar en la comunidad, que estas palabras y este compartimiento que hoy hemos tenido con ustedes sea grato a los oídos de ustedes y la verdad el nervio me puso medio, pero bueno, gracias a Dios mi esposa me sacó adelante y bueno, damos gracias al Eterno por de verdad estar en esta comunidad, gracias al pastor Raúl y a su familia, estamos muy bendecidos
y desde que estamos en esta comunidad es bendición tras bendición. Y hemos crecido, en verdad que, bueno, yo vengo de un contexto y venimos de un contexto cristiano, y de pronto nos habíamos quedado ahí estando tibios, y hoy yo siento en la unidad que tenemos, en el año que tenemos de estar caminando, de haber decidido caminar firmemente con el Señor, en verdad siento que de un Pésar a otro Pésar, wow, el Señor ha sido increíble, hemos crecido, hemos aprendido, hemos abrazado en verdad de una manera que solamente el Señor en verdad lo sabe, poderosa. Hemos abrazado en verdad el amar todo lo que tiene que ver con la práctica y practicar todas las fiestas, todo lo que tiene que ver con el contexto de este nuevo nacimiento para nosotros, que es abrazar toda la práctica judía. Bueno, la que nos conlleva al Mashiach. Pero bueno, en verdad, gracias le damos al Señor por esta oportunidad. Sé que fue poco, bueno, pero dentro de lo poco espero que haya podido ser de bendición. Por último, en la última diapositiva queremos regalarles la palabra de Juan 3:16, que todos la sabemos de memoria, pero que hoy en verdad el Señor nos lleva a cuestionarnos. Y esa palabra de Juan 3:16 dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando el Señor ponía esa frase en mi corazón, en verdad yo pensaba, y los quiero llevar a que pensemos, que si Él lo dio todo por nosotros, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar por Él? Entonces, que en esta noche en verdad podamos acostarnos pensando qué podemos y qué estamos dispuestos a darle nosotros al Señor, si lo estamos dispuestos a darle algo, si estamos dispuestos a darle más o menos algo, o si estamos dispuestos a darle todo, porque Él lo dio todo por nosotros, y a través de Él, de Yeshua, hoy estamos aquí por su amor y por su misericordia, porque quiso darnos una segunda oportunidad. Entonces, amados, en verdad muchísimas gracias. Shavua Tov, los queremos, bendiciones. Bendiciones. Chao. Shavua Tov.